Este programa es presentado por Tigo. Ahí. Horroroso. ¿Sí? Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. Una lluvia tremenda acá en Asunción. Y como siempre, en el único lugar donde tú es acá. Y acá en vez de poner una como este trapo de tigo ahí, te hago un bateo y moviera. El canal de la familia. Sí, señor. ¿Cómo está, don Marco? Muy bien, ahí salen más gente de Chucorombe, de negro que me vaya. No andas diciendo. Ah, bueno. Realmente contento con País Daipori, con lluvia, tormenta, rayos, centella, lo mismo, de La Peña entre amigos presentes. Sí, señor. Y yo tengo esta bacheta ya es una vez. Rompeviento. Este rompeviento, la vez pasada cuando vino Néstor Damián Giré, se olvidó. Haga chilla y puruma. Néstor Damián Giré, eres de Careíta de Campera, Semba, Emma. Hasta luego. Y gracias, Mantesamión. Socio de APA y de AIE. De AIE, sí. Sí, señor. APA, AIE. Néstor Damián Giré, muchísimas gracias por la campera. De costumbre tuya hoy, ¿verdad? Ah, sí, Evi Río y a montar mi camisa por nada. Sí, estoy enterado. Eso hay que destacarlo. Es una virtud del compadre. Comenzamos nuestra peña, Una entonces. peña espectacular. La Orquesta Universidad de Nihon Gato. Grupo electrónico Trigo Verde. Hasta Trigo Verde. Y el señor... Y un maestro. Orgullo. El ilegal Martín Martín Portillo. Qué equipo, ¿eh? Sí, vamos a comenzar con la orquesta. Sí. Nihon, ¿cómo es? Nihon Gakko. Nihon Gakko. Sí, muy buenos días a toda la audiencia. Buen Muy día. buenos días, Juan Cancio, Marquitos. Este es un pequeño obsequio de nuestros rectores de la universidad, especialmente Muchas gracias. del doctor diputado Dionisio Ortega. Uno para Marquitos, otro para Juan Cancio. bueno, Sí, muchas gracias. Gracias. Sí, comentarles un poquito también que somos jóvenes becados de la Universidad Nihon Gakko. Y bueno, somos parte de la orquesta estable de nuestra universidad. Y en esta oportunidad les trajimos una serenata que esperemos que sea del agrado de todos. Y el primer tema se titula Josefina. Muy bien. De Guayburú y Cardoso Campo. Sí, Adelante. así mismo. Bueno, esto que suena así. Tú sabes, princesita, que al conocer tu imagen juré amarte siempre con todo el corazón y vivo prisionero desde aquel instante de tu preciosa boca que cautivó a mi amor. Que son tus ojos negros, dos faros matutinos que alumbran mi camino y también hace saber luceros mañaneros con rayos diamantinos que alumbran sus fulgores a un bello amanecer. Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel que es un rico fontanal y ese tu
maravilla me embelezo al contemplar. Tu rostro sonrosado, cual pétalo de rosa, le da un encanto vivo a tu mágico lunar. Y tu amable sonrisa, mi ninfa primorosa, es bálsamo que cura esas penas sin cesar. Dios quiera que mañana de corazón unido guíe nuestro destino con toda felicidad. Entonces, Josefina, yo he de cantarte ufano mis más bellas estrofas por toda la eternidad. Esa bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel que es un rico fontanal, y ese tu negro lunar que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me embelezo al contemplar. Muchas gracias. Muy buena. Qué bueno. Ahora salió el violín, ¿eh? Ceseo. Bueno, señor Martín Portillo, ¿cómo está usted? No, se vaya escrito ahí. Bueno, ¿qué va a tocar, Martín? Voy a tocar una melodía que me pertenece. Una melodía que te... ¿No exactamente. puedo tocar más tarde eso? Sí, cómo no. Sí. Yo te puedo pedir Sí. un... Cascada la Ñamapú. Cascada. En honor a la... A la cascada de red para mí. Llévate la cascada. Cascada, ¿no? ya está bien. Bueno, listo. Ah, cascada.
Bien. Bien, Martín. Viste, especial la música, ¿verdad? La última Rodrigo, gota. otro tema. Señor Juan Cancio. ¿Cómo está, Muy buenas señor? tardes. Bienvenido. Trigo. Buenas tardes, Trigo verde. señor. Trigo Trigo verde. verde. Pero primero esta veo, Guri. Sí, oscuro. Para ella, pues, ahora socio, creamos un brillo ahí. Claro que. Antes que nada, yo le disculpa. No hay morado. Diga, estoy no chupando, si es que me vaya a votar. Ya puedo darle la gato mía. Trigo verde. Para caer con la reyumita ya de manabe a ver. Venga con anga se pura que cocare o por. Ay que tú no eres yo lleve, verá cujante con derino. Saya u con la sella, ay potamente de yuye. Para caer con la reyunita seco a coite jaro. Tira pa' y me mare hueco y gatun barareja. Así con a peña quebrantar, así con su corazón. La tía vengo a pesar con ello llevo una se consolar. Para caer con la reyumita, ella vuelta mantengo Pro esa sente y papite, yo te hoy me nacerá y tu hoy me va el donde que tu ve, Elena se ve guapa y me. Se agua viva la catete, me voy a cantar con daigua. Bueno. Sí, señor. Gracias. Vea, mediodía, hueve. Rane. Volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Estuvimos en la inauguración de Comercial Paola. Abrazo grande a Paolita, a Doña Blanca, a Pedrito, un abrazo grande, a toda la muchachada. Estuvimos ahí con Bobadilla, te mandó muchos saludos. Justamente ahora he visto la lluvia que estaba mostrando ahí. Buena patito esa. en Paola, sí. Saco de Osquiponara es. Vale, Tépona, ¿eh? Sí, señor. Hacía falta. Sí, señor. Gustavito Aquino, ¿a qué se debe tu presencia, querido amigo? Bueno, estoy viniendo de parte del Conservatorio Nacional de Música para extender la invitación a todos los compañeros músicos. Estamos organizando un festival de jazz internacional realmente este próximo 19 y 20 de noviembre, que vamos a realizarlo en el Banco Central del Paraguay. Lo más interesante de todo esto es que vamos a estar fusionando la música paraguaya con todos los nuevos aires jazzísticos que están habiendo. Vamos a tener dos invitados de lujo, uno es el maestro Costita, que viene del Brasil, el otro es Ricardo Pelican, de Argentina. Vamos a tener masterclass con ellos que van a dictar exclusivamente sobre lo que ellos hicieron con su música popular, cómo hicieron para trasladarla al jazz. Entonces, cómo nosotros vamos a poder utilizar esos mismos recursos. Perdón, Gustavito, ¿y dónde se va a hacer el masterclass? La masterclass ¿A qué hora? Porque eso es muy Claro, importante. claro. La masterclass se realiza a las 10 de la mañana el viernes, de este viernes 18, en la sala Emilio Vitti, que está ubicado en Yegros y Presidente Franco.
totalmente abierta a todo público, a todos los interesados. El Conservatorio Nacional es de todos, así que todos están invitados para participar de este evento. Qué bueno, qué bueno. Realmente va a estar muy interesante. Vale acotar que la dirección artística de este evento está a cargo del profesor Palito Miranda, que es conocido por De todos nosotros. hecho, es toda una garantía. Y la Así fecha, mismo. Como digo, la masterclass la realizamos el viernes 18 a las 10 de la mañana. El primer concierto es sábado 19 en el Banco Central del Paraguay a las 20 horas. Y cerramos con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, haciendo lo que es la función con la Jazz Sinfónica, el domingo 20 a las 19 horas también en el Banco Central. Gustavo, la entrada para el masterclass no se paga nada. Todo el evento es totalmente gratuito. Excelente. Esto es gracias a la Secretaría Nacional de Cultura. Excelente. Y gracias a amigos de empresas privadas que nos están apoyando con este evento. Qué bueno, qué interesante. Es realmente una experiencia única y justamente por el toque de darle ese aire paraguayo a todo este tema por el bicentenario. Y bueno, muchísimo éxito. Entonces el sábado 19 de noviembre. Sábado 19 de noviembre, exactamente. Acá a la vuelta nomás, así que estén todos preparados. Gustavito, quédate por acá para escuchar una música Por supuesto que sí. de la orquesta de la Universidad Nihon Gakko. que van a estar en el evento también. También. A pronunciar por la vez, ¿no? No se pone a ver, imagínate. Sí, ¿qué Ya música? prácticamente, Ana. El segundo tema, Itapuapote. Muy bien. A la ciudad de Encarnación, entonces, este tema. Especialmente a mi mamá, que está por allá atrás, Encarnacera también, entonces. Esto que suena así. A todos los encarnaceros, entonces un abrazo grande. Voy a cantar a mi cuna, la del pomposo Amambay, radiante como la luna que alumbra mi Paraguay. Cuando recuerdo mi infancia, las dulces horas de ayer, lamento que la distancia me impida volver a ver. Si tu hijo soy, aunque me muere, a cantar te voy y Itapuapote, y cual Mainumbe, a la receda, yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé, me puso un amor, mi madre dejé, sumida en dolor, llena de afición. Hoy al recordar quiero regresar a ti, Encarnación. ¡Esa! Las brisas del Paraná, besando Loma Clavel, y a ti Virgen de Itacuá, que adoras guaraní fiel. Mi sangre añoró tu selva, mi lejana Encarnación. El día que a ti yo vuelva tendrá paz mi corazón. Si tu hijo soy, aunque con muere, a cantar te voy, Itapuapote, igual Mainumbe, a la receda, yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé, me puso un amor, mi madre dejé, sumida en dolor, llena de afición. Hoy al recordar quiero regresar a ti, Encarnación. Entonces, un saludo grande a toda la gente de Encarnación. A Cindy, mi sobrina, un beso grande para vos, mamita. A Josecito Alvarenga, el rey del requinto de la Perla del Sur. Marco, así cuando llueve, el Sí. tema de Tigo anda lindo lo Y mismo. si querés estar conectado siempre con los mejores beneficios y redes sociales, mi estimado amigo, Tigo te trae planes de internet móvil desde 60.000 guaraníes. Oh. Con acceso a redes sociales ilimitado Ah. y modem sin costo. Oh. Y por ahí, cuando se agotan los gigas de tu plan, ingresa a internettigo.com.pi y activa tu paquete de redes sociales para estar todo el día conectado en Facebook, Twitter. Ah. Elegí tu plan Tigo. Conectate a internet, ¿va con quién? Internet va contigo. Sí, señor. Conmigo también y contigo. Marcos, ahí me están avisando de que hubo un escrito de una señora que te cuento que es no vidente y dice que le encanta tu voz cuando estás haciendo
la programación de Tigo. Estoy muy en serio. Muchas gracias. Sí. Se agradece. Espera, dice, cada momento cuando vos vas a hacer ¿cómo se dice? La propaganda, ¿vio? ¿Cómo se dice eso, Rodrigo? La mención. de Sí. Tigo. Coste señor. que, y después lo haré cantando también. Bien, bueno. Elegí tu plan, Tigo. Buena, Marco. Claro. Señor Martín Portillo. Me acuerdo una vez, Marcos, Sí. nos vamos con Martín, nos fuimos para representarle a nuestro país en un evento muy grande. ¿Cómo te era? ¿De San Salvador te era? San Salvador. Y nos íbamos y tenía una remera que decía, ¿Cayeron presos o no? que decía ilegal con... Tenemos que pasar por Y Estados Miami Unidos, de los Juana, güey. Eso es peango y andar, pero los colorados, pues también presos, ¿no? Pero ilegal ese pullover, ¿no? En serio, nos quedamos. Después vino el cónsul y nos pidió disculpas. Justicia y Ah, no, competencia. sí. Un poco galleta paitela ese pullover, pues. ¿Tenés visto esa remera? Arecos. ¿Sabes? Y galleta paitela. Andale ahí por Ubey, ¿no? Qué bueno. Yo ya te pedí cascada, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Tocale ahora el tema que vos querés. Por una ¿Querés que gota, te no sé qué, acompañe? parece. ¿Querés que te acompañe? Sí, dale. Bueno, y aprovechar, quería comentar un poquito de nuestro viaje a Japón, que vamos a estar viajando con Marcelo Rojas. Ah, qué bueno. Y bueno, esta es una compañía, amigos, donde está trabajando Marcelo ya hace 7 años. Y bueno, y ahora el año pasado ya estuvimos nosotros con un elenco, ¿verdad?, de artistas, con Mirta Talavera. Mirta viaja con ustedes. Mirta viaja con La nosotros. casa Peña si va, el éxito está asegurado. Sí, ya el éxito ya seguro, porque el año Sí. pasado ya tuvimos y... Casa Peña será la dueña de un raro edificio. Aterajata bien. Va a ser un éxito. Sí. Mucha suerte, mi. Gracias. César Aquino también. También. ¿Se va Nuestro César? gran amigo César, también se va con nosotros. Dos ¿Cuánto tiempo se bailarinas. van, Martín? Perdón, ¿Cuánto tiempo? 10 días. Ah, Dos y- presentaciones vamos a hacer. Y después ya Ahí, estamos- 20. Sí. Dos bailarinas también, Andrea y Diamela. Zapeitende hoy. Cada contrato de $40,000. Y bueno, entonces vamos Juan a Carlos, Nota. ¿te va a acompañar con canción? Nota. Sol. ¿Qué? Polka, guarania, cha-cha-cha. Vamos a hacer un rock and roll ahí, ¿no? Ya. Esto está ensayado, ¿eh? ¿Eh? ¿Te ensayás, Uribe? No, ahora no va. ¿Eh? Este me enseñó Martín cuando una vez estuvimos en una gira. Cuando También cayeron en el exterior prisioneros. Me enseñó en serio el ritmo este. Este es cubano. Con el baile y todo. ¿no? Con el baile. De ahí con el- Volvemos en un momento. $40,000 hora. Bien.
Piemonte, Red Guaraní, el canal de la familia. Una fiesta espectacular lo de hoy. Realmente fantástico. Le agradecemos muchísimo a todos los amigos que vinieron acá al programa, a pesar de la lluvia. Hay gente que vinieron de lejos y hay gente que se van a ir muy lejos también, en el caso de Martín Portillo. Que tenga mucha suerte, Martín, en todo. Gracias, Martín. El grupo electrónico Trigo Verde. ¿Entre dónde? ¿Entre dónde? Pero para ella, votan dos país. Vaya, vota. Víctor, David. Tranquilo, pago. Vaya por ahí, está. Por ahí se dice letra hoy, se letra y música hoy. Sí, señor. Por ahí tengo mi tacoñaco en homenaje a Doña Ana. Muy Pero bien. ¿cuál es ahora como en canciones vaina? Va a ver quinto volumen que hoy lo grabaja a Juan Cancio Barreto. ¿Eh? O a veces hace poco le deja grabar de quinto volumen. Aunque ya tú ya me invadas nada de a poco la... Pega tú ya, la tú, guaraní. Sí, no hay problema. Ahí estamos con... Ya no la van a... Ya tú te voy a ver. Juan Cancio eres guapo. A Juan Cancio Barreto. Sí, señor. Y para Juan Cancio Gracias, Barreto, de Víctor. parte del grupo electrónico Trigo Verde. Ay, botate en lumi, koan hacemos me gusta, prenda pisao en luta, koan serembia poque, koan canción y mora la caria y prueba, a erupico hokiva, esta música trae. Ay, guaye tengo sed, hoy está ahí por su, pero hay un poco tuba, ya de música ponente, canal dope y me jae, el domingo como joriba, ya niñe a mi oño tuba y requinto tu ponente. Vamos con canción. Gracias mantengo sed, Juan canción de bejaeta, ande rupía guajema, entre amigos de apuraje, ñande yaran de toyoje, de la pena todo el tiempo, trío verde o coma contento, y me rupine nivel. Sí, señor, muchas gracias. Es para usted, señor. Gracias, Mucho Víctor. gusto. Qué maravilla, ¿eh? Trigo Verde. Nihon Gakko. ¿Qué es? Tenemos al amigo Antonio Rojas. Adelante, don Antonio. Permiso. Bienvenido, Antonio. Canciones Juan. para el amigo. Y sentate. Gracias. Y aquí lento, a ver, veo. Ya, No, ay, tranquilo. nada, don Antonio. Canciones para el amigo, don Antonio. Sí, ¿Vamos a hacer algún evento? no, resulta ser que es el segundo material que estoy trayendo acá en el Santuario de la Música. Yo lo llamo así porque es el lugar en donde se le recibe a los amigos que necesitamos que se reconozca la obra que nosotros hacemos, el trabajo que hacemos por la música paraguaya. Y recordarás, Marco, que el año pasado, más o menos esta fecha, por ahí traje el material Chembae Cueté, escrito en el dulce idioma guaraní. Entonces estoy haciendo la nueva versión, Canciones para el Amigo, justamente basándome en este programa, Entre Amigos. Entonces me interesó mucho esto porque realmente es una parte en donde todos los amigos nos reunimos para disfrutar de la música y para que nunca se muera la música paraguaya. Como dice mi compadre, ustedes hacen la peña. Mi compadre ahí fue homenajeado con una canción de compañeros compositores. Este grupo joven de Nihon Gakko, universitarios. Y qué alegría, Antonio, para nosotros recibir el aporte nuevo de un cantor, de un compañero. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a seguir produciendo hasta donde sea necesario hacerlo porque tenemos varios materiales que pulir
y tratar de terminar. Hemos hecho música acá con el genio del arpa paraguaya Martín Portillo, tiene su obra acá en este material. También con Pablito Barrios, a quienes quiero agradecer de corazón porque ellos se han prestado para que realmente ellos puedan compartir conmigo el trabajo que he hecho para que la música paraguaya siga adelante. Y de hecho con semejante profesional está Así el mismo. éxito asegurado. Así mismo. Y entre ustedes también, Marco. Gracias. La Iporinen de la grababa buen en día. Guatana Pablito Ave Martín. Sí. Qué bueno, Antonio. Oigo por ahí Lilian Romero. Lilian. Sí. Qué Ahí. bueno. Lilian nos debe O sea que una hay visita. varias gente que están en el grupo. Varias gente. Como fue la vez anterior, Antonio. Y la vez pasada hizo Aníbal Alfonso solo. Sí. Pero esta vuelta ya a instancia acá del maestro Martín Portillo hicimos con grupos diferentes. Y entonces Excelente. hay una variedad de personas artistas que tienen su participación Excelente. en este material. Excelente. Trío San Juan está Osvaldo Sotelo, Chiquitín, Almado Velar, Lilian Romero, Pablito Barrios y cosas Qué así. bueno. Compay, Ya un está lujo. en venta esto, ¿eh? Sí, Está en todas las disquerías. ya están todas. Excelente. Un lujo de intérpretes. Gracias, Exacto. Antonio. Tenemos realmente los valores número uno en este disco. Nos mandó Señores, mañana la de música. yo pienso que tienen que tener para la... Es Después- solamente digo que nunca va a morir la música paraguaya, justamente teniendo a estos jóvenes que interpretan la música nacional maravillosamente. Y de hecho en tu programa, que se escucha por todos lados, y dicho sea de paso, quiero, si me permitís, saludarle a la gente de Ñembucú, Pilar, de Encarnación, de Ciudad del Este, quienes mandaron saludos, que estarían atentos para escuchar justamente Qué bueno, la presentación del qué nuevo bueno. material. Especialmente al señor Roque Fernández, que es un directo amigo que cuando vamos allá para comer pescado, se presta lo máximo para brindar la bienvenida a quienes componemos y cantamos música paraguaya. Ya. Está bien. Escuchamos a la gente Claro. de Nijón. Decime, esa mañana se vende esa mañana bucuya. Bueno, antes que nada quisiera mandar un saludo a todas las familias paraguayas que están del otro lado viendo el programa. Quisiéramos también mandar un saludo enorme al grupo Coco Amargo de la ciudad de Itá, también al grupo Latin Son de la ciudad de Villa Elisa, a todos los profesores que siempre nos apoyan y que hacen posible que estemos difundiendo nuestro grupo y también la música paraguaya a través de él. Bueno, este siguiente tema se titula Al profesor Zacarías, también me estoy olvidando de él, que me pidió encarecidamente el saludo. Sí. Y a nuestros rectores Para también que de te la ponga Universidad una, Nijón Gaco. para que te ponga una buena nota. Para que me ponga un 5, claro. Bueno, ese es el toquecito nomás ya, porque yo soy buena alumna, al igual que mis compañeros. Sí, así Bueno, parece. el siguiente Famoso. tema, Mocoy Cogoe. Famoso, claro. Nosotros los músicos tenemos de todo un poco, ¿verdad? Mocoy Cogoe. Mocoy Cogoe. Sembarakami, peina se moiru, angabei se jagonyandu, kosemboraku, oi kobonya mi, neke bupe anga, amosarami, epa epu aquella pusaka, tereku kami, anibeo pena, nende kobu ari se quebranta acá, ella kobe también se campamora, lucero mimi se placer sabe, mi momora mubane ba ebaye, eugane se ve a mano mube, y rosa putu ba un minerembe. Amomomburu, ajemoñe, ajoyubute, mokoi kogoe, koete unwake, añombokobai, susita taupa, akorosire, epa aquella
ahora, desde como Ari se quebranta acá, ella come también se campa ahora, lucero que mi seta cereza ve, y bombona muy vane va e valle, e un cante se ve a mano move, y rosa pote va un minereme. Gracias. Es posible, socorro. Seguimos a de batería, madera. No, y Rosa Potuba, Nerembe, dice, van. Bien. Volvemos en un momento. Agradecerte, le digo, muchas gracias. Acá le tenemos a Necho Petengil y Carlos Petengil, vocal 2, fenomenal. ¿Cómo están, muchachos? Qué alegría. Con intromisión, y que ya busca para la gente de Coimba, oye, ya busca. Y Catuma ya es los viejos. Encima de Cateña, hombre, un barrio para la ya busca. ¿A qué se debe el...? Y por algo la entre amigos, ya mujer con programa porque ya de manteña guantapanda entre amigos. Yo me acuerdo, yo vos éramos la televisión, o sea, Jacinto Herrera. Bueno, señores, petit canal de Yaguarecomi, ahora Argelia, Ariel. Pembotante macuña cara imita cuñapa, na vende gustai, de cambiar de boque, dai por y vete y yo comenzando Xereje. Jacinto Herrera. Lanzamiento del CD Pura Hey. Yo vi. Pura Hey Yo Vi, o sea que el Sí, dúo, canto a dúo. Es el canto a dúo que queremos reivindicar un poco también, ya que muy pocos dúos permanecen en Paraguay, ¿verdad? Salvo los dúos muy de tierra adentro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que entonces reivindicamos un poco también los dúos que en Paraguay es lo más folclórico, lo más auténticamente nuestro. Lo más genuino. Lo más genuino. Sí, y no solamente en Paraguay, sino también en Sudamérica, ¿verdad? Nosotros venimos haciendo un pequeño estudio y en la Argentina prácticamente no hay más dúos, en Uruguay tampoco. En Paraguay quedamos nosotros que ya apenas nomás estamos. Hasta en eso tenemos suerte, porque a veces por decir la dúo, entonces lo mismo es obligatorio. Brasil me mantiene la dupla siempre. ¿Cuántos años vocaldos? 40 años. Qué joven 40 años festejamos ahora con el bicentenario. Muy Pero joven siempre comenzaron. hacíamos la aclaración que comenzamos a cantar a los 4 añitos. 4 años, Sí. 4 años, Yo me acuerdo en la guardia del Matrero ya teníamos 25, 27 todos. Y como pasó, casó muy triste, se pone por casó vocalento. Cuando ustedes ya eran grandes artistas, no se me olvidó Poncho Uruguayo y Cope de Guardia del Machero. Santi Medina era jovencito. Oh, sí, sí, señor. Y así, canción, estamos... ¿Dónde va a ser esto, Carlito? Sábado 19 de noviembre, Teatro Municipal. Sí, el sábado 19 en el Teatro Municipal estamos haciendo un gran concierto y presentar este material que es un álbum triple, donde recopilamos todo lo que hemos grabado en estos últimos tiempos con Oscar Caroso Campos, con Luis Álvarez, con Oscar Fernández ahora, los temas nuevos que incluimos. Y es un homenaje al bicentenario que hemos preparado y que está teniendo muy buena aceptación. Con una gran orquesta que Uninorte nos está ayudando con eso. Nuestro compañero Juan Manuel Marcos, que Qué siempre cosa linda que está haciendo Juan ayudando. Manuel, realmente. Realmente es para destacar el coro, por lo menos parte de la orquesta y parte del coro, porque de lo contrario llenamos todo el municipal, los artistas nomás, con ballet, y vamos a cantar las canciones más emblemáticas que siempre nos acompañaron y algunas canciones que grabamos ahora, ¿verdad? El caso de Alto Paraná, que ya habíamos grabado, pero que volvimos a grabar con orquesta, con gran orquesta de Oscar Fernández. Grabamos Pinasco,
Marco Galeano. El compañero nuestro. También que vamos a recordar. Volvieron a grabar. No, Mira. ahora sí. Ahora grabamos con orquesta. Y Canto del Achero, por ejemplo, que es una canción ya antigua de Eric Campos Cervera y Agustín Barbosa, que grabamos también a toda orquesta. Y vamos a hacer esa presentación a la cual invitamos a los amigos a reverdecer un poco las emociones que hemos venido viviendo a través de estas 4 décadas de cantar nuestras canciones latinoamericanas, y a todos los compañeros artistas también, a ustedes les invitamos que estemos juntos y festejar este bicentenario y los 40 años de Vocal 2. Carlito, yo te quiero hacer un comentario. Juan Cancio organizó esto que se llama Entre Amigos. Le trajo a su amigo el Chaco, hicimos esto para juntar los cantores, y hoy qué alegría tenerle a los viejos compañeros de la época que comenzamos todos juntos. Sí, señor. Y hay una regla acá que se establece. Cuando pasan los cantores del Guilate Vocal 2, de repente van a tener que cantar, aprender ustedes, lleve pura jeita. Bueno, la verdad que nosotros no nos acostumbramos así a estas cosas, ¿verdad? Pero en vista y considerando el pedido de ustedes, no Marquito. La partitura ni hemos ensayado. Eso no hay problema, acá tenemos. Juan Cancio Barreto en la guitarra, Martín Portillo en el arpa. Pedacito mando a Serafín Millones. O grabar Herminio Jiménez. Vamos a ir especial la partitura. Hoy con la grabación, o pongo la música de Serafín, yo puedo decir, eso es Herminio. A llave dos niños ya de coine, eso es ¿Vos te acordás del 74? Era cuando fuimos a grabar para Buenos Aires. Sí. Grabó también Oscar Gómez. Nunca me olvido, me acuerdo del maestro Oscar, le dice, muchachos, vamos a tratar de no comer mucho porque tenemos que grabar y va a ser largo. Oscar Gómez grababa un moco y pollo. No, ¿qué pura ella? O sea, buscáis Oscar, y yo Carlosito, y bueno, y tío, y yo, tocaño, acá vamos a cantar. No vamos a gritar eso. En la cancha de Riera voy a gritar eso. Oscar, ¿Pero qué va a cantar? Y bueno, invita a ese amigo los niños. ¿Qué nota? Nota. Nota tema. ¿Qué puedo hacer un pedido? Puede hacer. Algo de Carlos Miguel Jiménez de Mi patria soñada. Mi patria soñada. Patria soñada. ¿Cómo no? Martín, canto de Martín. Dame un poco de Ya guitarra. saquen la comida ahí con arma, o sea, yo iba a bailar. No hay para Europa, yo lo voy con talento. Gracias, Martín. Gracias, Martín. No tienen Es acompañamiento. un privilegio compartir con Martín, que de hecho es nuestro amigo. Sí, hemos compartido con él en Coronel Oviedo. Varias oportunidades. En varias oportunidades. Fulguran mis sueños una patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes. Pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancia de fueros humanos, es un paraíso sin guerra entre hermanos.
corazón. Con niños alegres y madres felices y un Dios que bendice su nueva ascensión. Donde alegren trinos de sol libertario a los proletarios y a los campesinos, patria donde haya voces de estudiantes, promesa librante de luz paraguaya. Sueño en una patria sin hambre ni pena, ni odiosas cadenas que empañen su honor. Donde el bien impere sin sangre ni luto bajo su impoluto manto Gracias, compañero. Váyase, ¿cómo era, Carlos? ¿Cómo era el otro? El Sarabia, váyase. No, ¿qué hay contigo hoy? Ya una vez yo llevo ella. De ir recitado y ella fue hace años. A ver. Allí en Perú, por ahora, a veces yo pues yo voy a hacer acá, ¿entendés? Mi guitarra, compañero. No, mi guitarra es mi tierra, compañero. Mi guitarra es mi tierra, compañero. Mi guitarra es mi guitarra, compañero. No, lo que me parece que vamos a hacer es súper independiente, pero orquesta, coro, ballet, ya antes más. Y bueno, y lo que van a cobrar ellos, nosotros vamos a cobrarle a la mitad, ¿no? Fácil. 50%. Maestro Muy bien, Oscar Fernández, usted está suspendido parcialmente. Muy bien. Volvemos en un momento. Oye, continúa la peña entre amigos, señores. Fenomenal lo de Vocaldor. 40 años. Espectacular. Qué dúo, Dios mío. Qué dúo, Qué rápido pasamos. Qué rápido pasamos, digo. Somos de la misma época, ¿eh? Claro, claro. Hay muchísimos pedidos de la gente de Trigo Verde. Muchas gracias. ¿Viste? Trigo Verde. Eres bailable. Y bueno, continúa. Pero oiga, tú me saludas a mí. La una blanca me conozco, La una blanca. La una blanca, pero familia Osuna, el señor Taito Osuna. Presidente de la línea 14, ahora la Jata Inaita lleva 15 años, pero... Cuando por ahí le van a encontrar a los hermanos Cáceres. ¿En serio? Nuestro saludo a toda la gente ahí de Laguna Blanca, de Siete Palmas. Exactamente. También quiero saludar a Ciudad del Este, que está prendido, y Encarnación también. Estuvimos la vez pasada por ahí. Pero bueno, le vamos a hacer escuchar al estilo Trigo Verde, que suena de esta forma.
se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar. Y a lo que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar, a todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar. Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser que tenga belleza de pies a cabeza como una mujer. Ella es la vida, la chispa divina, la razón de ser. Y qué raro tiene que me haya perdido por una mujer. Qué de raro tiene que me estoy muriendo por una mujer. Suena lo hermanos ayer me tuvieron en un pedestal, a los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar, y a los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar, y a todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar. Toda la mujer ejerce en mi alma un raro poder. Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender. Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer. Qué de raro tiene que me estoy muriendo por una mujer. Qué de raro tiene que me estoy muriendo por una mujer. Señores, eso sí. Bueno. Muchas gracias. Señor Marcos, que te está muriendo por una mujer. ¿Sabes Sí, que señor. para que no te mueras por una mujer, usa el vibromasajador orgánico? Sí, me voy a ir contigo. Vibromasajador ¿Qué? orgánico, ya Orgánico. del hombro en Boazá, una o dos vueltas. Ya es legítimo. Salud y cultura de Ismar. 522-610 en Noy o un balán de ya. Y ya no te preocupas por ninguna mujer. Te va a dar la tranquilidad del hogar, mi estimado amigo. Qué bueno. Cortarle porque así es, una recomendación nomás de entre amigos, porque nuestro amigo JJ Martínez nos apoya con el producto que él importa y es una excelencia para la salud. Una maravilla. Excelente. Qué bien, excelente. ¿Qué decís, Martín? ¿Te gusta el...? Sí, me gusta mucho. ¿Vos tenés luego uno? Tengo. Sí. Buenísimo. Te aprenderé a Haaland de gira, Javier. Claro, sí. Y te permiten, o sea que se va en tu valija, ¿verdad? Sí. Muy Hay bueno, muchísimos muy interesante. pedidos, Y hay bueno para muchísimos pedidos. ejecutar el... Hay muchísimos Eso. pedidos de tren lechero. Exactamente, sí, estaba mirando ahí y justamente esos repertorios que vamos a interpretar en Japón, que le estaban comentando que estamos viajando con Marcelo Rojas, seguro que están mirando el programa. No pudo venir porque tiene una presentación ahora. De embotellamiento. Embotellamiento. Bueno, estamos viajando con Marcelo, con Mirta Talavera y César Aquino el próximo sábado, por 10 días que está. Vamos a hacer el tren lechero. Entonces vamos ¿Qué nota? a hacer tren lechero Sol Mayor, un bate, ¿cómo es nada? ¿Quieres que te acompañe? Puede ser. Se va a Popupatama si quieres. Ahí saluda para la gente de Villarrica que me están mirando, parientes, tío Papi, Jorgito. Ah, ya, qué bueno. Bueno, yo quiero decirle a la gente que la presencia de Martín Portillo, principalmente es por Rampor. Rampor. Sí, zapatería Rampor. Ramón Portillo. Sí, señor, Ramón Portillo, su papá. Fenomenal. Bueno. Saludos, Ramoncito. Sol era, ¿verdad? Sol Mayor.
túnel. Bueno, Martín. ¡Aplausos! Bien, bien. Un corte, por favor, señor director. Ya volvemos enseguida. Gracias. Red Guaraní, el canal de la familia. Señor Marcos Brizuela. Te quiero contar que Tigo te trae los mejores planes de internet móvil, compadre. De 60.000 guaraníes, acceso a redes sociales ilimitado y modem sin costo. Y cuando se agotan los gigas de tu plan, sabes lo que es ingresar a internettigo.com.pi y activar tu paquete de redes sociales para estar todo el día conectado. Bien. Elegí tu plan Tigo y conectate a internet. Siempre, compadre querido, va contigo. Sí, muy bien. Señores, tenemos la guitarra que se está anotando. El 18 de diciembre la guitarra de nuestro amigo Henry Ayala. Para toda la gente que toda la gente que están escribiendo. Un abrazo grande al doctor Julián Navarro. Hipócrates opera de nuevo un nuevo libro. Festival del Cuacuruzú en San Juan Nepomuceno. Va a estar Juan Carlos Oviedo, Kemil Yambay, Francisco Russo, Grupo Evolución, Josecito Alvarenga, Revelación 4 y muchísimo más. Shea Hatay. Ah, sí. Saludos grandes a Carlitos González, que hizo la decoración de los 15 de mi hija Ángeles. Un beso grande para vos, mamita. El viernes 18 cumple nuestra comadre Rosa María de Orrego. Felicidades, Kuma. Preparanos vaya el tema. Ya estamos. Señores, los chicos de Guarambaré, todos están cantando en Guarambaré, todos los chicos, música nacional, hoy. Felicidades a la gente de Guarambaré. Señores, volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia. Esos aplausos están espectaculares. Gracias, Rodrigo. Raulito 2, compadre. 499-34 delivery. Servicio de bocaditos. Raulito 2. Tercera proyectada casi olearia. Mamina, Raulito no. Muchísimas gracias. Mojadito y todo, pero marchata. Marchata. Señores, la peña entre amigos, un domingo más, Marco. Espectacular, compadre. Gracias a Dios, gracias a todos ustedes por habernos permitido estar en sus hogares. Gracias a la orquesta, a la Universidad Nihon Gaco, al Trigo Verde, muchas gracias por la música. Maestro Martín, gracias, buen viaje. Profesor, buen viaje. Para vos también. Con una música. Saludos de Pané. Así mismo, Virgen querida. Adiós, hasta luego, gracias. Saludo muy especial a la licenciada Miriam Ifrán, creadora del grupo de la Universidad Nihon Gaco.
mitad por aquí. Epa, querida, es que no mi coche sufrimiento de la llave. Buana, mi negrita, au penero que. Que se hagan acostante, soy tu querido amante. Buana, mi negrita, au penero que se hagan acostante, soy tu querido amante. Pensaban que por minuto y por segundo que se sale Cuba, quién sabe hoy en el mundo. Anderesa se guinero esquina buena se ve. Ante ingrata de años se con ese mirón en mae. Se entera y Cuba, Anderesa se guinero esquina buena se ve. Ante ingrata de años se con ese mirón en mae. ¡Esa! En otro brazo de goza vida feliz. El manual que se fiel amante Este programa fue presentado por Tigo.